Hay vínculos que nacen con una fuerza tan intensa que no pueden explicarse solamente por la genética, la educación o la convivencia. Son sentimientos que nos acompañan desde el primer suspiro, amores irracionales por ciertos miembros de la familia, o un rechazo profundo que nos incomoda, que nos avergüenza, que intentamos silenciar pero que grita por dentro. ¿Nunca has sentido una extraña incomodidad al mirar a los ojos de tu padre, madre o hermano? Un resentimiento que no sabes de dónde viene, pero que te atraviesa como una daga. Tal vez ese lazo no comenzó en esta vida. Tal vez esa relación comenzó hace siglos, en otro tiempo, en otro cuerpo, con otro nombre. Y tal vez, en aquel entonces, ustedes no eran familia, eran enemigos. Antes de continuar, dime, ¿y si tu familia actual fue tu enemiga en otra vida? ¿Alguna vez has sentido que un miembro de tu familia te genera un rechazo inexplicable? ¿Te has preguntado si los conflictos familiares más intensos podrían tener raíces en vidas pasadas? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. La doctrina espírita, codificada por Allan Kardec, nos dice que la familia no es una construcción fortuita. No nacemos en cualquier hogar, ni nos unimos al azar con ciertos espíritus. Cada reencarnación es minuciosamente planificada en el mundo espiritual, y la familia es uno de los escenarios más complejos y desafiantes de esa planificación. A menudo, el alma elige nacer cerca de aquellos con quienes tiene deudas kármicas, heridas del pasado que necesitan ser sanadas, cuentas pendientes que claman por redención. Lo que hoy llamamos madre puede haber sido en otra existencia la mujer a quien abandonamos. Lo que hoy llamamos hijo puede haber sido el verdugo que nos quitó la vida. Y lo que hoy es un hermano distante puede haber sido nuestro rival más implacable en otro siglo. Divaldo Franco, médium y orador espírita de renombre internacional, ha relatado en diversas conferencias cómo los lazos familiares muchas veces ocultan conflictos profundos no resueltos de vidas anteriores. En una de sus exposiciones, Divaldo contó el caso de un joven con graves problemas de comportamiento, que odiaba a su padre sin ninguna causa aparente. A través de una sesión mediúmnica, se reveló que en una vida pasada, aquel hijo había sido esclavizado y torturado por su actual padre, que entonces era su amo cruel. El resentimiento permanecía latente en el inconsciente espiritual del joven, manifestándose ahora como una repulsión que no sabía explicar. La familia, en este caso, era el campo escogido por la sabiduría divina para la reconciliación de esas almas en conflicto. Los sentimientos de extrañeza, de distancia o de frialdad que algunos sienten en sus propios hogares pueden ser señales de antiguos vínculos rotos. El espíritu reencarna con la misión de reconstituir esos lazos, no por imposición, sino por necesidad evolutiva. A veces, el amor fraternal no surge de inmediato porque hay barreras sutiles, energías que aún vibran en frecuencia de dolor, de traición, de rabia. Esos sentimientos, aunque invisibles, siguen vivos en el subconsciente espiritual y se reflejan en el presente como actitudes inexplicables, gestos secos, palabras duras que se lanzan como cuchillas en medio de la mesa familiar. Los espíritus, según Divaldo, muchas veces ruegan en el mundo espiritual por una nueva oportunidad de reencarnar al lado de aquellos a quienes dañaron. Imploran por una nueva encarnación como hijos de sus antiguos enemigos, como esposos de sus víctimas pasadas, como hermanos de quienes les desearon la muerte. Y la vida generosa y justa les concede esa oportunidad. Pero una vez en el cuerpo físico, el olvido del pasado es necesario para que el libre albedrío opere con honestidad. Por eso no recordamos de forma consciente nuestras vidas anteriores. Sin embargo, las emociones están allí, la intuición está allí. Y el corazón, aunque silenciado por la mente, todavía reconoce el alma del otro. ¿Nunca te ha pasado de mirar a tu madre y sentir que no encajas con ella, como si fueran extranjeras en el mismo techo? ¿O tener un hermano que, desde la infancia, pareciera provocarte sin razón,
como si existiera una competencia oculta, antigua, que ninguno de los dos comprende del todo. Esas sensaciones no son fruto de la casualidad, son las huellas de un pasado espiritual que llama a la puerta de tu conciencia, y si no prestamos atención, esos conflictos se repiten, se intensifican y nos encadenan a ciclos dolorosos que pueden prolongarse por muchas existencias. Hay casos en los que la afinidad entre hermanos es tan escasa que el amor parece ausente. Sin embargo, el propósito divino no es el castigo, sino la cura. El sufrimiento dentro del núcleo familiar es muchas veces una estrategia del universo para derribar el orgullo, despertar la compasión y reconstruir puentes que fueron destruidos por el egoísmo en otras eras. Divaldo Franco enseña que el hogar es una escuela de almas, donde el amor necesita ser aprendido, no solo sentido. Es el espacio sagrado donde se da la oportunidad de convertir el odio en comprensión y la venganza en perdón. Pero eso solo es posible si reconocemos que hay algo más profundo detrás de cada relación, una historia espiritual que nos une mucho más allá de la sangre. El primer paso hacia la liberación espiritual es mirar a nuestros familiares con otros ojos, no como figuras estáticas en un álbum de fotos, sino como compañeros de viaje que nos han seguido a través de los siglos. Compañeros con quienes tenemos cuentas, sí, pero también promesas. Promesas de aprender, de ceder, de reparar, de amar a pesar del dolor. Porque el amor verdadero no nace del confort, nace de la superación. ¿Y tú, alguna vez has sentido que un miembro de tu familia es en el fondo un extraño, o un enemigo silencioso que te observa desde dentro del hogar? Tal vez lo sea, pero no como castigo, sino como una oportunidad de redención, reencarnación y el propósito de los conflictos familiares. A menudo, cuando nos encontramos atrapados en un hogar donde reina el silencio denso, la mirada desconfiada o las palabras hirientes, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué el destino nos colocó en medio de personas que, en lugar de ofrecernos refugio, nos ofrecen espinas? ¿Por qué existe esa tensión invisible que atraviesa los gestos más simples, como una caricia que se convierte en reproche o una conversación que termina en heridas abiertas? La respuesta no está en esta vida. Está más allá de la memoria consciente. Está en las páginas no escritas de nuestra historia espiritual. La reencarnación, tu Ivone do Amaral Pereira, una de las médiums más notables del espiritismo brasileño, fue testigo y canal de relatos profundamente reveladores sobre cómo los conflictos familiares actuales son reflejos, a veces trágicos, de dramas vividos en otras existencias. En su obra Memorias de un suicida, dictada por el espíritu Camilo Cándido Botelho, encontramos relatos que estremecen el alma. Antiguos padres que se transforman en hijos para reparar abandonos, hermanos enemigos que vuelven a compartir el mismo techo para aprender el perdón, esposas traicionadas que renacen como madres de sus antiguos verdugos. El dolor que a veces sentimos al estar cerca de ciertos parientes no es producto de esta vida, es un eco. La reencarnación no es castigo, sino recurso de educación espiritual. Los lazos de sangre se utilizan como herramientas por la justicia divina para que almas comprometidas entre sí vuelvan a encontrarse. Es en la intimidad familiar donde el espíritu se muestra sin máscaras, donde el ego no puede esconderse tras cargos, títulos ni apariencias. Y por eso mismo, es allí donde el alma tiene la mayor oportunidad de evolución, al convivir diariamente con aquellos que representan sus mayores pruebas. Imagina a un espíritu que, en el pasado, humilló, traicionó y abandonó a una compañera amorosa. En el mundo espiritual toma conciencia del daño causado y ruega por la oportunidad de reparar su falta. Entonces, en la próxima existencia, se convierte en hijo de aquella misma alma que hizo sufrir. Pero ahora, ella no recuerda lo que vivió, lo mira como su hijo, mientras él, aún inconscientemente, siente una mezcla extraña de culpa y ternura. Este escenario, tan complejo como doloroso, se repite en múltiples hogares. El conflicto que sentimos, ese que se gesta en los silencios
o en las discusiones familiares, es la punta del iceberg de una historia antigua, profunda, marcada por el orgullo, la injusticia y muchas veces por la violencia. Yvonne narra que muchas veces espíritus profundamente comprometidos con el mal solicitan regresar al cuerpo físico exactamente al lado de aquellos a quienes dañaron, y no como una forma de sufrimiento impuesto, sino como una oportunidad preciosa de resarcimiento. ¿Y qué mejor manera de reparar que siendo el hijo vulnerable de quien fue nuestra víctima? ¿Qué mejor forma de purgar el odio que volver como hermano del enemigo de ayer? En esa lógica divina, que la razón humana a menudo no comprende, los papeles se invierten para que el alma aprenda lo que no quiso aprender antes. El dolor, entonces, se convierte en maestro. La familia en altar de redención. A veces, el conflicto no es abierto. No hay gritos, ni peleas, ni desprecio. Pero hay un vacío, una distancia emocional que parece inquebrantable. Yvonne explica que esto también es señal de que hay algo no resuelto entre esas almas. Puede que, en vidas pasadas, haya existido una traición profunda, una ingratitud o un acto de crueldad disfrazado de justicia. Y ahora, en el presente, ese vacío es el reflejo de un vínculo que necesita reconstrucción desde cero. El alma, aunque no recuerda con claridad, siente, percibe y se retrae, se protege, se distancia, como un animal herido que aún teme ser atacado. El hogar no es el lugar de descanso que muchos sueñan. Es, con frecuencia, un campo de batalla, silencioso donde se lucha no contra los demás, sino contra uno mismo. Las viejas heridas surgen en forma de impaciencia, intolerancia, celos, competitividad, frialdad. Y es en este escenario que el espíritu se enfrenta al desafío de amar, no a quien le ama, sino a quien lo hiere. De perdonar no al amigo, sino al verdugo. Y todo esto ocurre dentro de los muros del hogar, donde nadie ve, donde las máscaras caen y solo queda el alma desnuda frente a sus errores. Yvonne también nos alerta sobre los espíritus que fallan en estas misiones. Algunos, al no soportar la presión emocional de convivir con sus antiguas víctimas, se rebelan, hieren, se vengan, repiten los mismos errores, y así se encadenan a nuevos ciclos de sufrimiento. Pero también hay quienes, en medio del dolor, eligen el perdón, eligen el amor. Y en ese acto silencioso, sin testigos ni aplausos, rompen siglos de odio con una sola lágrima de comprensión. Cuando entendemos que cada conflicto familiar tiene una razón mayor, dejamos de preguntarnos ¿por qué a mí? Y comenzamos a preguntar ¿para qué? ¿Para qué esta madre fría? ¿Para qué este padre agresivo? ¿Para qué este hijo rebelde? ¿Este hermano indiferente? ¿Este esposo que no escucha? La respuesta siempre apunta hacia adentro. El hogar es el espejo del alma, y la reencarnación, la mayor oportunidad que tenemos de transformarnos a través del otro. Aunque duela, aunque sangre, aunque parezca injusto, porque el dolor que no comprendemos hoy es, muchas veces, la deuda que contrajimos ayer. Casos reales de reencarnación y reconciliación. Hay historias que no necesitan ficción para estremecer el alma. Historias verdaderas que surgen del testimonio de médiums, sensitivos y estudiosos del mundo espiritual, como la respetada médium brasileña Aura Celeste, quien dedicó su vida a documentar, relatar y esclarecer los misterios de la reencarnación. A través de sus relatos canalizados, descubrimos que los vínculos más tensos, más dolorosos y al mismo tiempo más transformadores ocurren dentro del núcleo familiar. Lo que muchas veces vemos como injusto o cruel, en realidad es la más alta manifestación de justicia divina en acción. Uno de los casos más impresionantes registrados por Aura Celeste cuenta la historia de una madre que, desde el nacimiento de su hijo, experimentaba un rechazo inexplicable hacia él. No era una aversión superficial, era un sentimiento profundo, silencioso, camuflado por gestos forzados de cariño, pero que se revelaba en los momentos más oscuros de la convivencia. El niño, por su parte, parecía sentir lo mismo. Nunca buscaba el regazo materno, no lloraba por ella, no sonreía en su presencia. Los médicos y psicólogos decían que era un problema emocional, tal vez una fase, pero el tiempo pasó y la
distancia solo se intensificó. La madre, atormentada por la culpa y la confusión, buscó ayuda espiritual. Fue entonces cuando, a través de una sesión mediúmnica dirigida por Aura Celeste, se reveló la verdad. En una existencia pasada, esa misma mujer había sido madrastra de aquel espíritu, un niño indefenso al que había torturado y asesinado por celos. Reencarnaron como madre e hijo, no por castigo, sino como oportunidad de redención. El niño había aceptado volver junto a ella, ofreciéndole el más grande de los perdones, la posibilidad de ser nuevamente su hijo. Pero las energías del pasado aún pesaban sobre sus emociones, y el trabajo de reconciliación sería arduo, lento, profundo. La madre, al tomar conciencia de esa verdad, inició un camino de transformación interior, y con el tiempo, el lazo fue sanando, reconstruyéndose con gestos de amor sincero, silencioso, constante. En otro caso impactante, narrado por Aura Celeste, una pareja enfrentaba un matrimonio extremadamente conflictivo, discusiones constantes, indiferencia afectiva, agresividad pasiva. Nada parecía funcionar, y sin embargo, no se separaban. Sentían que estaban atados por algo que no sabían explicar. En el plano espiritual, fue revelado que ambos habían sido enemigos mortales en el pasado. En una vida anterior, ella había sido una mujer traicionada y ejecutada por su esposo, que era él mismo, en un contexto medieval de poder y posesión. El odio los mantuvo espiritualmente vinculados durante siglos. Ahora regresaban como pareja para intentar superar ese lazo kármico, no con pasión, sino con respeto, perdón y comprensión. Era un desafío monumental, pero si lograban superarlo, romperían definitivamente la cadena del odio ancestral. Aura Celeste explica que estos casos no son aislados, son más comunes de lo que imaginamos. ¿Cuántas veces sentimos antipatía sin razón por un hermano, un tío, un hijo, una abuela? ¿Cuántas veces convivimos con una mezcla de amor y repulsión que nos confunde, nos atormenta, nos desconcierta? Esas emociones contradictorias no surgen del vacío. Son vestigios de historias anteriores, cicatrices de otras existencias, memorias que el alma guarda aunque el cuerpo olvide. En su obra mediúmnica, Aura relata también el caso de una joven que no soportaba estar cerca de su abuelo. Decía que su presencia la hacía temblar, sentir miedo, desconfianza. Nadie entendía. El anciano era amoroso, educado, afable. Hasta que un día, en una sesión de regresión espiritual, la verdad emergió. En otra vida, él había sido su captor, su agresor, un hombre cruel que la sometió a años de sufrimiento. Ambos reencarnaron juntos para ofrecerse la posibilidad de una sanación mutua. Él, para aprender a amar y proteger a quien antes dañó. Ella, para aprender a liberarse del odio, del miedo, del trauma. Y lo más estremecedor, ambos habían aceptado esa misión antes de nacer. En el mundo espiritual sabían lo que vendría, pero el alma, en su deseo de evolucionar, se lanza al abismo del olvido para encontrar la luz en medio de la oscuridad. Estas historias conmueven porque tocan una verdad profunda que todos intuimos. No estamos juntos por casualidad. Cada encuentro, cada abrazo, cada herida, tiene un propósito mayor. Aura Celeste nos enseña que no existe hogar sin historia espiritual y que los lazos más difíciles de esta vida son muchas veces los más urgentes de resolver, porque son ellos los que nos retienen en ciclos de dolor, de repetición, de estancamiento. Y solo al enfrentarlos con valentía y compasión, podemos verdaderamente liberarnos. El proceso de reconciliación espiritual no es inmediato. No basta con saber. Es necesario sentir. Es necesario llorar, perdonar, insistir. Y eso, muchas veces, se hace en silencio, en el fondo del alma, sin que nadie lo note. Pero el mundo espiritual observa, registra cada intento, cada gesto, cada paso, porque la reencarnación no es castigo, es una oportunidad, una puerta que se abre hacia la cura de lo que un día fue destrucción. Estas historias reales nos muestran que incluso el dolor más profundo
puede convertirse en semilla de redención, que incluso el enemigo de ayer puede ser el ser amado de mañana. Solo depende de cuánto estemos dispuestos a recordar con el corazón y a perdonar con el alma. La influencia de los médiums en la comprensión de los lazos espirituales. En los rincones más silenciosos del alma humana, donde los gritos de la conciencia ya no alcanzan y el pasado pulsa como una sombra dormida, surgen aquellos que tienen la rara y dolorosa misión de ver más allá del velo. Los médiums, puentes entre el mundo visible y el invisible, son ellos quienes con valentía y sacrificio iluminan los lazos que nos unen unos a otros mucho antes del nacimiento y mucho más allá de la muerte. Entre estos médiums destaca una figura luminosa e incomparable, Eurípedes Barçanulfo, el educador y médium de Minas Gerais que transformó el dolor en escuela y la mediumnidad en instrumento de liberación espiritual. A principios del siglo XX, en la pequeña ciudad de Sacramento, Minas Gerais, Barçanulfo abrió uno de los portales más impresionantes para el entendimiento de los vínculos espirituales, el Colegio Allan Kardec. Pero aquel colegio no era común. Era al mismo tiempo una escuela para el intelecto y un templo para el espíritu. Allí, él practicaba curas espirituales, se desdoblaba en atenciones mediúmnicas y recibía comunicaciones directas de entidades espirituales que traían luz sobre las tramas kármicas que involucraban a los alumnos, sus familias y los habitantes de la ciudad. Eurípedes tenía el don de la clarividencia profunda. Conseguía ver al espíritu reencarnado no solo como un cuerpo presente, sino como un alma viajera, cargando marcas de otras vidas. En una de las experiencias más conmovedoras, registradas por sus contemporáneos, Barçanulfo identificó a un niño en la escuela que tenía episodios de odio inexplicable hacia su propia hermana. La niña, dulce y silenciosa, sufría en silencio las agresiones verbales y físicas del hermano mayor. Cuando los padres, ya desesperados, buscaron ayuda, Eurípedes los atendió en oración y en trance reveló: aquellas dos almas se habían enfrentado en una existencia medieval, cuando el niño, entonces un señor de tierras, había mandado matar a la joven por desafiar su poder. Volvieron ahora como hermanos, unidos por la misma sangre, para que él aprendiera a proteger lo que antes destruyó, y ella a perdonar lo que un día le arrancó la vida. Este caso, entre tantos otros, ejemplifica lo que Barçanulfo insistía en enseñar. Los lazos familiares no son suerte ni accidente, son elecciones espirituales hechas en el plano superior, muchas veces dolorosas, pero absolutamente necesarias, y según él, los médiums tienen un papel esencial en ese proceso. Son como linternas en medio de la oscuridad emocional de los dramas familiares. A través de ellos, la verdad que el olvido reencarnatorio esconde puede emerger no como castigo, sino como explicación. Y la explicación, por más dura que sea, es el primer paso hacia la curación. Barçanulfo también actuaba en lo que él llamaba rescate vibracional. Él afirmaba que muchos hogares eran verdaderos campos de batalla invisibles, donde espíritus obsesores, muchas veces familiares de vidas anteriores aún presos al odio, permanecían actuando, alimentando discordias, celos, resentimientos. En esas casas los conflictos parecían eternos. Todo era motivo de pelea. El ambiente era pesado, sofocante, pero cuando él oraba y dialogaba con esos espíritus, conseguía, con dulzura y autoridad moral, convencerlos de liberarse también de sus lazos de dolor. Y a los encarnados, él orientaba con disciplina espiritual, enseñando que la oración, el perdón y el trabajo en el bien no eran solo actitudes éticas, sino estrategias concretas de liberación kármica. Un punto central en las enseñanzas de Eurípedes es que no siempre los lazos espirituales asumen formas previsibles. A veces el mayor enemigo del pasado reencarna como el hijo que más amamos. Otras veces es el cónyuge que más nos hiere. Y no siempre el espíritu reencarnado tiene plena conciencia del dolor que carga o causa. Por eso, según él, es necesario observar los sentimientos instintivos que nos ligan a los otros, el amor desmedido,
la rabia inexplicable, el miedo irracional. Todo eso son señales de vínculos antiguos que merecen atención. Barçanulfo también destacaba que el médium no es un privilegiado, es un servidor, y la mediumnidad, cuando se usa con humildad y caridad, puede revelar los bastidores invisibles del sufrimiento humano. Pero advertía, la verdad espiritual solo debe ser revelada cuando el corazón esté listo para recibirla. Porque el dolor de descubrir que un ser querido fue nuestro verdugo en otra vida puede destruir o liberar. Todo depende del estadio de conciencia del espíritu reencarnado. En muchas comunicaciones recibidas por él, los espíritus relataban sus trayectorias con dolor y arrepentimiento. Madres que en vidas pasadas abandonaron hijos y ahora luchaban por criar a los mismos espíritus en condiciones difíciles. Padres que maltrataron y fueron ahora colocados en posición de dependencia de aquellos que un día hirieron. Esas revelaciones no venían como sentencia, sino como brújula. Eran invitaciones para que el amor venciera al pasado. Y Eurípedes, con su ternura firme, conducía a esas almas por caminos de reconciliación que solo la espiritualidad verdadera es capaz de trazar. Su vida fue breve. Partió a los 38 años, víctima de la gripe española, pero su obra mediúmnica permanece como un faro silencioso. Él nos mostró que la mediumnidad, cuando es guiada por el amor y la verdad, puede no solo explicar el sufrimiento, sino transformarlo, y que detrás de cada lágrima derramada en familia hay una historia que clama por perdón. Una historia que solo los ojos del espíritu pueden ver. El perdón como camino hacia la liberación espiritual. En las profundidades del alma humana hay una fuerza silenciosa, muchas veces olvidada, que no grita, no exige, no cobra, pero transforma vidas, cicatriza heridas invisibles y rompe las cadenas que nos atan al dolor ancestral. El perdón no es un acto frágil ni una resignación pasiva, sino una liberación consciente del alma. Allan Kardec, en sus estudios sobre la moral espírita, enseñó que el perdón no es un favor dado al otro, sino un regalo ofrecido a uno mismo, una llave capaz de abrir las puertas de la evolución espiritual y cortar los lazos venenosos de antiguas reencarnaciones marcadas por odio, traición y venganza. La doctrina espírita, codificada por Kardec en el Evangelio según el Espiritismo, muestra que el perdón no es dogma, sino ley universal. Según mensajes de los espíritus superiores, quienes se negaban a perdonar quedaban presos en ciclos kármicos dolorosos, reencarnando una y otra vez con las mismas almas, repitiendo conflictos con nuevos rostros, hasta que la comprensión y la misericordia finalmente despertaban en el corazón. En esa repetición angustiosa, las almas se hacían prisioneras del pasado, incapaces de avanzar, como hojas secas arrastradas por el viento de sus propios errores. Uno de los relatos más tocantes presentes en los estudios kardecistas cuenta la historia de dos mujeres que en vidas anteriores se odiaban profundamente. Una había destruido el hogar de la otra, robándole el marido y dejando una herida que duraría siglos. En una encarnación posterior, volvieron como madre e hija. El alma que antes causó dolor renació frágil, enferma y completamente dependiente de cuidados. La otra, renacida como madre, sentía desde el nacimiento de su hija un amor inexplicable, pero también una extraña tristeza que no comprendía. Al buscar orientación espiritual, fue revelado por vía mediúmnica que vivían una nueva oportunidad. Quien causó el dolor ahora recibía cuidado y protección, y quien sufrió tenía en las manos el poder de amar, perdonar y liberar a ambas. Solo el perdón, genuino y silencioso, pondría fin a ese ciclo milenario de sufrimiento. Kardec nos enseña que el perdón verdadero no exige que el otro pida disculpas. Es un movimiento interno, una liberación del rencor que, como veneno, va corroyendo lentamente el alma. El espíritu solo es libre cuando decide no alimentar más los monstruos invisibles del resentimiento. El perdón, en ese sentido, es un acto de coraje espiritual. Es elegir conscientemente no devolver dolor con más dolor, sino con luz.
En grupos mediúmnicos serios, surgen con frecuencia mensajes de espíritus que incluso tras la muerte del cuerpo físico, siguen presos del odio. Claman justicia, piden venganza, se sienten heridos por traiciones y crímenes antiguos. Son espíritus atormentados, muchas veces obsesores, que se ligan a sus víctimas o verdugos en la vida física, y cuando los médiums, bajo orientación moral elevada, dialogan con esos espíritus e invitan al perdón, muchos lloran, resisten, gritan, pero poco a poco, al sentir la vibración de la oración y del amor, comprenden que el perdón es el único camino hacia la paz, y al perdonar se liberan, y también liberan a quienes estaban ligados. Según Allan Kardec, el perdón también actúa en el cuerpo físico. El espíritu, al cargar maguas y resentimientos profundos, transmite esas vibraciones densas a su periespíritu, que por su parte contamina los centros de fuerza e influye directamente en la salud. De ahí provienen enfermedades que la medicina no logra explicar. El perdón, en este contexto, actúa como bálsamo energético. Quien perdona, se cura. Quien ama, se regenera. Hay registros emocionantes de reuniones mediúmnicas en las que espíritus que atormentaban familias por décadas, provocando peleas, disturbios y hasta tragedias, solo encontraron la luz al recibir de la propia víctima palabras de perdón en oración. Y ahí se revela el poder invisible pero real del perdón espiritual. Él trasciende el tiempo, las encarnaciones y las barreras entre los mundos. Cuando un alma decide perdonar, deshace lazos sombríos y enciende luces en regiones donde antes solo había oscuridad. Kardec también advierte que el perdón no es olvido, no es negar la herida, no es fingir que nada ocurrió, es recordar, sí, pero sin resentimiento. Es comprender que cada alma está en su propio grado de evolución y que muchas veces el agresor es apenas alguien profundamente ignorante, herido por sus propias sombras. El perdón verdadero nace de la compasión, del entendimiento de que todos estamos aprendiendo y que todos, sin excepción, ya hemos errado mucho más de lo que imaginamos. En su vasta obra, Allan Kardec nos ofrece un mapa moral para la liberación del espíritu, y el perdón está en el centro de ese mapa. Es el camino estrecho pero seguro, por donde marchamos hacia la plenitud, porque mientras el corazón conserve odio, no vuela, y mientras el alma exija venganza, se encarcela en sí misma. Así, al observar nuestros conflictos familiares, nuestras viejas maguas, nuestros dolores silenciosos, podemos preguntarnos, ¿cuántas de esas heridas son ecos de otras vidas? ¿Y cuántos de esos dolores terminarían si soltáramos el orgullo herido para abrazar la paz? El perdón, enseña Kardec, es el puente, y quien cruza ese puente deja atrás no solo el pasado, sino también las cadenas que impiden al espíritu ser, finalmente, libre. La invitación a la transformación interior. Hay momentos en la existencia en que el alma se detiene, como si, en medio del bullicio del mundo, una voz sutil nos llamara hacia adentro, hacia un silencio profundo que no es ausencia de sonido, sino presencia del espíritu. Es en esa pausa, en esa contemplación íntima, que la conciencia empieza a vislumbrar los hilos invisibles que han tejido nuestra historia. Chico Xavier, médium incansable y corazón generoso, fue uno de esos instrumentos de luz que nos mostró, a través de sus mensajes y psicografías, que no hay dolor sin causa, ni lágrimas sin propósito. Todo lo que vivimos, cada conflicto, cada reencuentro, cada pérdida, está inscrito en un proyecto mayor, que busca, con infinita paciencia, despertar en nosotros el amor. A lo largo de sus más de 400 libros, Chico fue la voz de almas desencarnadas que clamaban por redención, que narraban sus errores pasados y sus esfuerzos por reparar el mal que causaron. En sus relatos queda claro que la evolución espiritual no es una línea recta, sino una travesía marcada por caídas, reencarnaciones dolorosas, pruebas familiares y reencuentros profundos. Sin embargo, también queda clara una certeza luminosa: todos podemos transformarnos. No hay espíritu tan perdido que no pueda reencontrar su rumbo. No hay corazón tan endurecido que no pueda,
con tiempo y amor, volver a latir con compasión. Una de las historias más conmovedoras que Chico Xavier transmitió vino del espíritu de Emmanuel, su guía espiritual, quien en diversas obras nos habló sobre la misión familiar como campo sagrado de aprendizaje. Emmanuel explicaba que muchos de los lazos familiares que hoy nos desafían no son casuales. Aquellos a quienes sentimos como enemigos, que nos hieren o nos juzgan con dureza, pueden haber sido compañeros de antiguas vidas donde el equilibrio se perdió. En esta nueva jornada se nos ofrece la oportunidad de reparar, de comprender y principalmente de amar más allá del orgullo. Chico, con su humildad profunda, nunca se colocó como un sabio o un maestro. Era un servidor, un médium que lloraba con el sufrimiento del prójimo y que se emocionaba con la misericordia divina. En las noches silenciosas, muchas veces entre lágrimas y oraciones, psicografiaba mensajes que hablaban de perdón, de reencuentros, de madres que volvían a abrazar espiritualmente a sus hijos fallecidos, de hermanos que desde el plano espiritual pedían reconciliación a aquellos que dejaron en la tierra. Esos mensajes no eran ficciones, eran testimonios, pruebas vivas de que el amor no muere, de que la vida continúa y de que el espíritu, aún herido, busca elevarse. En el relato de una joven llamada Renata, transmitido por medio de Chico, supimos de una alma que había abortado a su propio hijo en una encarnación anterior por miedo y presión social. En su nueva vida, sin recordarlo conscientemente, cargaba una tristeza inexplicable, una angustia constante al mirar a los niños. Solo cuando en una sesión mediúmnica de auxilio, su guía espiritual le mostró los fragmentos de su pasado, pudo entender el origen de su sufrimiento. El espíritu de aquel hijo, lejos de nutrir odio, se aproximó con dulzura, ofreciéndole la oportunidad de reencontrarse en una futura encarnación como madre e hijo nuevamente. Aquella revelación la transformó por dentro. Comprendió que el dolor no era castigo, sino guía, que la vida no la condenaba, sino que la invitaba con infinita ternura a recomenzar. Chico nos recordaba que la transformación interior no exige milagros, exige constancia, exige silencio, autoobservación y, sobre todo, sinceridad con uno mismo. En una de sus frases más profundas decía: «El bien que puedas hacer hoy tal vez sea el único puente entre el arrepentimiento y la paz de mañana». Y cuánta verdad hay en eso. Cada acto de compasión, cada vez que elegimos no reaccionar con violencia, cada palabra de aliento, cada gesto de perdón, son semillas que plantamos en nuestro propio espíritu. Tal vez no veamos el fruto ahora, pero el alma lo guarda, y en el momento justo, la flor de la paz florece. Muchos de los relatos que Chico compartió tenían un común denominador. La transformación no nace del exterior, no depende de religiones, de cargos ni de apariencias. Nace de una decisión íntima, del momento en que el espíritu, cansado de repetir patrones, decide mirar hacia sí mismo con honestidad, decide sanar, decide amar, aunque aún duela. Es ese movimiento silencioso y casi invisible el que marca el verdadero inicio del despertar espiritual. En las últimas décadas de su vida, Chico soportó dolores físicos intensos, incomprensiones, calumnias, pero nunca dejó de servir. Su vida fue el reflejo de su mensaje. Transformarse no es fácil, pero es posible. Y es en ese proceso que el espíritu encuentra su verdadera grandeza. No al evitar el sufrimiento, sino al comprenderlo. No al huir de los conflictos, sino al reconciliarse con ellos. No al negar la sombra, sino al integrarla con amor. En los ojos de Chico siempre había un brillo de esperanza, como si supiera que, a pesar de nuestras faltas, Dios nunca desiste de nosotros, y tal vez esa sea la mayor lección que Él nos dejó, que incluso en las horas más oscuras existe un camino, y que ese camino comienza dentro, siempre dentro. A veces, el mayor acto de amor no nace del afecto inmediato, sino del coraje silencioso de perdonar lo imperdonable. Si contemplamos la posibilidad de que nuestros padres, hermanos o hijos hayan sido nuestros enemigos en otra vida, se abre ante nosotros un abismo profundo de reflexión espiritual.
¿Y si los conflictos que vivimos hoy no son castigos ni casualidades, sino misiones aceptadas en otro plano antes de nacer para saldar deudas del alma? Esta idea, tan misteriosa como poderosa, nos invita a ver a cada miembro de nuestra familia como un espejo de nuestras heridas, nuestras sombras y nuestras oportunidades de redención. No es fácil amar al que nos hiere, pero quizás en el guión eterno de la evolución espiritual, esa persona que más nos duele hoy fue quien más nos amó antes de encarnar, aceptando el rol difícil de hacernos crecer desde el dolor. El alma, en su viaje milenario, colecciona experiencias, amores y traiciones. Reencarnamos una y otra vez, entrelazando nuestros destinos con las mismas almas, pero bajo diferentes máscaras. Así, aquel que fue tu verdugo puede nacer como tu hijo para que, al mirarlo a los ojos, el amor venza al rencor. La ley espiritual no busca castigar, sino equilibrar. La vida no se repite, se transforma. Lo que no aprendimos con una espada, debemos aprender con una caricia. Por eso, cada desencuentro familiar debe verse no como una injusticia, sino como una invitación a sanar un pasado que aún vibra en nuestro presente. Nada es azaroso en el círculo familiar. Los vínculos más difíciles suelen ser los más kármicos, aquellos que esconden las lecciones más profundas para el alma. La verdadera sabiduría consiste en dejar de preguntar ¿por qué a mí? Y comenzar a preguntarse ¿para qué? Cada herida recibida puede convertirse en una puerta hacia la compasión si se la observa con los ojos del espíritu. Si una madre fue enemiga en otra vida, hoy es madre para enseñarnos el perdón. Si un hermano fue traidor, hoy comparte nuestra sangre para recordarnos que el amor puede reconstruirse incluso después del odio. Así, la familia se convierte en un templo de evolución, donde cada miembro es un maestro disfrazado. No todos están aquí para darnos paz, algunos están para despertar lo que dormía dentro de nosotros. Hoy, más que nunca, en una era de tanto egoísmo y desconexión, esta visión espiritual nos invita a mirar a nuestros seres queridos con otros ojos, no para justificar abusos, sino para comprender procesos. No para aceptar el dolor como norma, sino como tránsito hacia la liberación interior. El perdón no es olvido, es la decisión consciente de no seguir cargando con un pasado que ya no puede cambiarse, pero sí puede sanarse. Perdonar a nuestra familia y a nosotros mismos es romper cadenas ancestrales que nos atan a ciclos de sufrimiento, porque quizás, al final de todo, el enemigo de ayer solo está esperando ser abrazado hoy, para que ambos puedan avanzar, más livianos, hacia un nuevo destino de luz